Aunque corras, te alcanzará. ¿Cómo es? Aunque corras, te alcanzará. Hoy tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿A cuánto les gustan las buenas noticias? ¿Qué quiere? ¿Que le dé primero la buena noticia o la mala noticia? ¿La mala? Bueno, porque en lo que vamos a hablar hoy hay dos noticias. Hay una buena noticia y hay una mala noticia. De dos cosas que te están persiguiendo en la vida. Hay dos cosas que te persiguen en la vida. Una es el pecado y otra se llama la bendición. ¿Cómo es? El pecado y la bendición. Y son dos cosas que nos persiguen y que por mucho que corramos, siempre nos van a alcanzar. Y vamos a hablar de los dos, pero quiero poner el fundamento bíblico, porque ahí está en la Biblia. Números 32:23, dice la Biblia: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. He aquí habréis pecado ante Jehová. Y sabed, aquí está hablando Moisés, advirtiendo al pueblo y diciendo: sepan que su pecado los alcanzará. Y el segundo versículo para poner el fundamento de hoy de la palabra está en Deuteronomio 28:2, donde dice la Biblia: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuántos se dan cuenta que hay dos cosas persiguiéndonos? Ahí está, dice: el pecado te alcanzará o las bendiciones te alcanzarán. Y como ustedes me dijeron que les diera primero la mala noticia, vamos a empezar con la mala noticia, la noticia del pecado. Volvamos a poner el versículo, Números 32:23. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. El pecado es una cosa muy seria, muy grave, que muchas veces nosotros no hemos considerado la magnitud y la gravedad del pecado en nuestra vida. Es tan grave que Dios tuvo que enviar a su Hijo a morir en una cruz por nuestro pecado. Porque el castigo del pecado es grande. Y por eso Jesús tuvo que venir por nuestro pecado. El pecado no es un juego. Algunas personas se han acostumbrado a jugar con el pecado. ¿Qué es el pecado? Es todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. Cuando tú estás adulterando, acostándote con una mujer que no es tu esposa, con un hombre que no es tu esposo, mintiendo, engañando, matando, hurtando, todo eso tiene que ver con el pecado, y el pecado es grave. Y no es como en algún momento nos enseñaron o pensamos en nuestra ignorancia, que el que peca y reza
empata. Entonces la gente ha dicho, yo pequé, pero yo le pido perdón a Dios y ya. Pero escúcheme esto, no es tan sencillo como eso. Yo quiero decirle que si usted hoy en día está en pecado delante de Dios, y más aún con el conocimiento que usted tiene del Señor, su pecado lo alcanzará. Mire, hay una cosa que nosotros no hemos entendido, y es la cuestión del perdón y las consecuencias. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que perdona nuestros pecados? Levánteme la mano. O sea, claro, hay un Dios bueno que nos ama y que no importa cualquier pecado que tú hayas cometido en la vida, si tú te humillas, te arrepientes delante de Dios, Dios te perdona. Pero una cosa es el perdón, el ser liberados de la culpa, y otra cosa son las consecuencias del pecado. Y se lo voy a poner de esta manera. En la Biblia nos muestran la historia de los hombres y las mujeres de Dios, todos imperfectos como usted y como yo. Uno de los más grandes conocidos es el rey David, un hombre que amó a Dios con todo su corazón. Pero dice la Biblia que un día el rey David tenía que estar en la guerra, pero le dio pereza ir a la guerra y se quedó en su casa de pereza, de locha, acostado, porque dice que se acostó y se levantó como a las 3, 4, 5 de la tarde. O sea, se pegó un sueño, y cuando se levantó un día, se asomó por la ventana de su palacio, por su terraza, y vio una mujer hermosa que estaba desnuda bañándose en un patio en una casa, y desde donde él estaba la vio. Y cuando él la vio, se despertó en él un deseo, una pasión por acostarse con esa mujer. Lo que dice la Biblia es que él, antes de hacerlo, le pregunta a las personas, a sus siervos: ¿quién es esa muchacha? ¿Quién es ella? Y le dijeron: ella es la esposa de uno de tus más fieles soldados, de alguien que en este momento está dando su vida por ti en la batalla. En ese momento él entendió que él no podía acceder a esa mujer. Él, como rey, y en ese tiempo que se practicaba la poligamia, podía tener cualquier mujer que quisiera, pero esa no, porque estaba casada. No era lícito, y era una traición contra su amigo, contra su siervo que estaba dando la vida por él. Sin embargo, se dejó llevar por su deseo. La llamó, la invitó, y se acostaron, tuvieron sexo. Y eso sucedió en lo oculto de su habitación. Después dice la Biblia que ella se fue, se purificó de su inmundicia, pero la cosa no quedó así, porque el pecado tiene ¿qué? Consecuencias.
A los mesecitos le llegó una llamada, un WhatsApp. @Betsabe por el interno. No lo publicó en Facebook porque esto no se publica, por el interno. Aquí entre nos. Rey, ¿se acuerda ese día que la pasamos tan rico? ¿Cómo te parece que tengo un retraso? Estoy embarazada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estás segura de que es mío? Sí, Rey, yo solamente fui tuya y nada más. Entonces dice, ¿y ahora qué hago con esto? Porque cuando el pecado está ahí, lo que uno quiere hacer es ocultar el pecado, tapar, porque el pecado es algo que siempre se tiene que tapar. Uno siempre quiere tapar una mentira, una infidelidad. Por eso están los moteles ocultos, lejos, en la oscuridad, que nadie se dé cuenta. Pero el pecado es algo serio, eso no se puede esconder. Y él intentó esconderlo llamando al esposo de la batalla para que viniera y se acostara con su mujer, y el esposo no quiso acostarse con ella. Insistió, pero el hombre era tan fiel que decía, no, rey, yo no me voy a ir a acostar con mi esposa, yo tengo que ir a pelear por ti. A tal punto que, para hacer la historia corta, ustedes saben lo que sucedió. Le tocó enviar una carta a través de este hombre, que era tan fiel, que en la carta que él llevaba decía al jefe, al capitán, por favor pongan a este hombre en lo más peligroso, necesito que este hombre muera. Y él se llevó esto en la mano y era tan fiel, porque cualquiera que le dieran una cartica, hay que ir al rey, yo miro, se hubiera dado cuenta. Pero este hombre era tan delicado y tan fiel, era un hombre tan importante, que ni siquiera abrió la carta. Y fue y se la entregó al coronel. Le dijo, coronel, aquí le manda el rey, léala. Míreme después de que usted lea eso. Lo mandaron para el lugar más peligroso y allí murió. Y le llegó una noticia a David. David, orden cumplida, el hombre que tú decías que muriera ya murió. Y él llegó, y como la mujer ya no tenía esposo, sino que qué pesar, era una viuda, tuvo compasión de ella y se la llevó para su casa y la hizo su mujer. Y nació su bebé, y habían pasado 2 años aproximadamente. Pero acuérdese que el pecado, ¿qué hace? El pecado te alcanzará. El pecado te alcanzará. Quizás se demoren unos meses, quizás se demore unos años, pero que te alcanza, olvídalo. Después de 2 años aproximadamente, cuando ya habían pasado 9 meses, había tenido el bebé, el niño estaba con ella, estaba viviendo feliz con esta mujer, le llega una visita y era un profeta. Él lo recibió, bienvenido, profeta Natán, qué bueno que viniste, tomémonos un cafecito, seamos amigos. Café Águila Roja. Rey,
Vengo de parte de Dios con una palabra. Y la palabra es la siguiente, 2 Samuel 12:9. ¿Por qué despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Así te dice el Señor. 2 años después. Asesinaste a Urías, tu soldado, mi hijo, un hombre fiel. Pensaste que nadie se dio cuenta. Pensaste que esto había quedado tapado, sellado, que nadie nunca lo descubriría. Asesinaste a un hombre para apoderarte de su esposa. Lo mataste. Tú lo mataste con la espada de tus enemigos. Por eso, David, escúchame, la espada jamás se apartará de tu familia. ¿Cómo se llama eso? Consecuencias. Jamás, David jamás se apartará de tu casa, de tu familia la espada. Porque me despreciaste al tomar la esposa de Urías para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces. ¿El qué? Y escúcheme, David era un mimado del Señor, consentido. Que el Señor le dijo: me hubieras pedido lo que quisieras, todo te lo hubiera dado porque te amo, David, pero esto no. Yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. Ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas delante de todo el pueblo. Tú lo hiciste en secreto. Dice versículo siguiente: tú lo hiciste a escondidas. Mira lo que Dios hace con lo que tú y yo hacemos a escondidas. Tú lo hiciste a escondidas, pero yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Cuando él escuchó eso, David se sintió mal. Y dice en el versículo 13: he pecado contra el Señor. ¿He qué? He pecado contra el Señor. David reconoció ante Natán. Y escuche lo que le dice el profeta: el Señor ¿a qué? Perdonado tu pecado. No morirás. Se da cuenta que una cosa es el perdón y otra cosa son las consecuencias. Por eso es que con el pecado no se puede jugar, porque algunos pensamos que el perdón de Dios significa que no vamos a tener consecuencias. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Dios dice: David, yo te perdono tu pecado, no morirás. Te libro de la culpa. Pero versículo 14: sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Quiero preguntarte: ¿estás ofendiendo al Señor con tus acciones, con tu pecado? Así que usted puede darse cuenta que el pecado es algo serio. Sí, si tú te humillas, pides perdón, oras, el Señor te va a perdonar. Pero tu pecado te alcanzará. Porque el pecado es como una siembra que uno hace en la vida. ¿Una qué? Siembra. Unas semillitas que tú coges y las metes debajo de la tierra. Ahí las dejaste. ¿Qué pasa cuando tú siembras algo? ¿Qué pasa? Eso queda enterrado.
Y pueden pasar días, semanas, quizás meses sin que se vea nada. Pero, ojo, que tarde o temprano, lo que tú pusiste debajo de la tierra, lo que escondiste debajo de la tierra, tarde o temprano va a alcanzarte, va a salir a la luz. Por eso dice el Señor en Gálatas 6, versículo 7, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Nadie se puede burlar de Dios, porque todo, diga conmigo, todo, más fuerte, todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá, cosechará. Todo lo que siembres en la vida lo vas a recoger. Siembra adulterio, lo vas a recoger. Siembra injusticia, siembra muerte, siembra engaño, siembra mentira, lo que tú quieras siembra. Tú y yo somos sembradores. Todo lo que hacemos en la vida estamos sembrando. Pero es imposible sembrar y no recoger lo que sembraste. Ahora, es imposible sembrar una cosa y recoger otra. Porque si tú siembras una semilla de naranjas, ¿qué te va a salir? Papayas, uvas. No. Y por eso no podemos ser ilusos en la vida. No podemos esperar recoger algo diferente a lo que hemos sembrado en la vida. Porque Dios no puede ser burlado. Hay que entender eso. Tú vas borracho manejando, te estrellaste contra una persona, mataste a una persona en el camino y en el accidente te quedaste sin un brazo. Imagínate qué cosa tan horrible. Tú le dices, Señor, perdóname. ¿Tú crees que Dios te puede perdonar, sí o no? Pero te va a salir un brazo al otro día. Hay cosas que nosotros hemos sembrado que se quedaron bajo la tierra. Y bajo la tierra eso empieza a hacer raíces y raíces. Y cuando uno menos piensa en la vida, le sale algo que uno dice, wow. Lo que pasa es que pasó hace tantos años que uno ya ni se acuerda de eso. David nunca se quejó delante de Dios. Eso es lo que me gusta de David. David era un hombre en todo el sentido de la palabra. Tú nunca ves a David quejándose, porque él supo que todo lo que pasó en su vida era una siembra que él había recogido. Cuando su hijo lo persiguió para matarlo, cuando le mataron sus hijas, su hija, le violaron su hija, muchas cosas que sucedieron. El pecado es como una siembra, pero ¿a qué cosa más podríamos compararlo? El pecado es como una compra con una tarjeta de crédito. Aquí tengo una. Hay que cortar esto. La moradita. Entonces uno con una tarjeta de crédito, genial. Mi hija piensa que esto es gratis. Ella piensa que eso, ay, mira, pues pase la tarjeta y ya. Sí. No, man. ¿Cuántos saben que no es tan sencillo como eso? Sí. Ay, compremos esto, ay, qué rico esto. Saque la tarjeta. Y hay veces en la vida que uno se siente tentado a sacar la tarjeta. Entonces lo que hace uno es, sí,
se come lo que se quiere comer, se compra lo que se quiere comprar y lo disfruta en el momento. Y después uno pasa por la caja y entra eso y suena ¡ting! Y le dice, la señora con una cara bien amable le dice: señor, ¿a cuántas cuotas? ¿A cuántas cuotas lo quiere? 12. Y ¡fin! Uno se va y no sintió nada, porque en el momento uno no siente nada. Esto solamente suena una cosita, ¡sí! Y ya, parece un chiste. Y en el momento uno quedó lleno. ¡Ah, qué delicia! La comida valió 350,000. ¿Qué comidota, sí o no? Se subió unos kilitos, se compró una ropa, pero después, a los meses, ¿dónde está? Empiezan a llegar unas cosas por debajo de la puerta, ¿sí? Sí. O empieza a llegar en el celular unos mensajitos, ¡ting! Primera cuota. Ya uno ni siquiera se sabe qué fue lo que se comió, porque eso... La camisa que me compró ya no me gusta, pero al otro mes ¡pring! Y al otro mes ¡pring! Y al otro mes ¡pring! Y al otro mes ¡pring! ¡pring! Porque tarde o temprano las cuotas te llegan. Escúchame, así es con el pecado. Disfrute ahora, pague después. Es que no es gratis. Es que yo le digo una cosa: si el pecado fuera maluco, pues nadie lo haría. El pecado trae placer, obvio. Lo maluco son las cuotas tan altas con intereses que te toca pagar por eso. Entonces, algunas veces pecaste, fallaste, sembraste, ya le pedí perdón a Dios, yo ya fui a la iglesia, me siento bien con Dios. Pero después te llega una facturota grande cuando tú no lo quieres. Y algunas veces pueden pasar años, pero tu pecado te alcanzará. Puedes correr, puedes esconderte, puedes subirte en un avión y volar, pero tarde o temprano tu pecado te alcanzará. Mire, algunas veces en la vida nosotros nos preguntamos cuando suceden cosas: ¿qué pasó? ¿Por qué? Mire este caso, 2 Samuel 21:1, y le pido el favor de que lo estudie en su casa, que le voy a leer solo un versículo. Dice: hubo hambre en los días ¿de quién? De David. ¿Por cuánto tiempo? 3 años consecutivos de hambre. ¿En los días de quién? De David. 3 años de hambre. Y David preguntaba, y todo el mundo: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos mal? ¿Por qué no fluimos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué 3 años de hambre? Y David se fue a ayunar y consultó a Dios y le dijo: Dios, ¿qué pasa? Y Jehová le dijo: David, esto que está pasando es por causa ¿de quién? De Saúl. ¿Y Saúl estaba dónde? Muerto. Over, finish. Ya no existía. Pero Dios le está diciendo: David, esto que está pasando es por causa de Saúl y aquella casa de sangre, por cuanto mató a unos hombres inocentes. Y el pecado está alcanzando a Israel, porque uno peca y se va corriendo, y el pecado se va así, suave. Pero cuando menos piensa,
te alcanza. Habían pasado años y Dios le dijo a David: yo necesito que tú le hagas justicia, porque ¿cuántos saben que Dios es un Dios justo? Si tú te burlaste de esa muchacha, pero Dios es un Dios justo. Si Dios te perdonó, tú eres un hombre nuevo. Pero algún día alguien va a jugar con tu hija y eso no te va a gustar. Y cuando se estén burlando de tu hija y sientas rabia y te enojes, acuérdate también de que tú te burlabas así de las chicas. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Y Dios le dijo a David: David, tienes que hacerle justicia a esa gente, porque si tú no le haces justicia a esa gente, el hambre va a continuar, porque el pecado los ha alcanzado. Algunas veces nosotros vemos que hay gente que hace lo malo y les va bien. ¿Cuántos conocen gente así? Levanten su mano. Y uno dice: pero este man ¿qué? Es un narcotraficante, hace lo malo, se acuesta con todas, mantiene sonriendo, vive muy bien, tiene carro, casa, finca, yate. Y yo que amo a Dios, y mire, ¿cuánto tengo? Espere, 250. Y nos preguntamos, pero yo te digo una cosa: tú tranquis, porque el pecado alcanza. Todo lo que el hombre sembrare, eso también. Por eso dice la Biblia en el Salmo 37:35: vi yo al impío, al malo, sumamente enaltecido, que se extendía como laurel verde, pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado, porque su pecado le alcanzó. Un día un hombre en el Salmo se amargó delante de Dios, le dijo: Señor, ¿por qué los impíos prosperan? Y se sintió mal, pero cuando entró en la presencia del Señor, el Señor le mostró cómo terminaba su descendencia, cómo los alcanzaba su pecado. Y dijo: no, yo no quiero eso, prefiero estar contigo, Señor. Por eso dice el Salmo 37:37: considera al íntegro. ¿Cuántos íntegros hay aquí en la casa en esta mañana? ¿Solamente vino Mime o qué? ¿Cuántos íntegros hay en la casa esta mañana? Amén. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿Cuántos dicen amén? Así que, como conclusión, amados, la mala noticia es que el pecado no es cualquier cosa, el pecado alcanza. Y eso debe ser una mala noticia para alguien que está jugando con Dios, para alguien que tiene sus cositas ahí oculticas, para alguien que está pensando que en la vida se puede pecar y rezar y que todo empata. Pero si eso no es tu caso, la noticia buena para ti es la siguiente: que así como el pecado sigue a las personas, la Biblia dice en Salmo 23:6: ciertamente el bien y la misericordia. ¿Cómo es? ¿El qué? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga conmigo: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí.
No importa lo que esté pasando en tu vida, también sé que el bien y la misericordia te alcanzarán porque te están siguiendo, si tú amas a Dios. En Deuteronomio 28, versículo 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuántos están escuchando la voz del Señor hoy? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Es decir, que si por otro lado tú eres una persona que has oído la voz de Dios, estás escuchando, te deleitas en escuchar al Señor, oyes al Señor y estás obedeciendo su palabra, puedes correr, puedes subirte a un avión y volar, no importa donde tú vayas ni donde quiera que estés, la bendición también te va a alcanzar. Es más, no se la tiene que pasar uno por ahí persiguiendo las bendiciones, sino que las bendiciones lo alcanzan a uno, le llegan. Yo esto lo digo porque yo esto lo he vivido. No es que me contaron, es que lo vivo. Las bendiciones te alcanzan. ¿Cuáles bendiciones? Versículo 3: bendito serás en la ciudad, bendito en el campo. No importa donde quiera que tú estés, la bendición es para ti. Dice: bendito el fruto de tu vientre, tus hijos serán benditos. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Versículo 5: bendita serán tu canasta, tu arteza de amasar, tu alacena será bendita, tu cocina, tu nevera será bendita. ¿Cuántos dicen amén? Dice: bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Donde quiera que vayas, la bendición viaja contigo, te persigue, te alcanza. Jehová Dios derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Ay de aquellos que se levanten contra ti, porque dice la Biblia que Dios los que derrotará. No, ni siquiera tienes que pelear en la vida, Dios pelea por ti. Por un camino saldrán contra ti tus enemigos, pero por 7 caminos huirán delante de ti. ¿Cuántos dicen amén? Jehová te enviará su bendición. ¿Cuántos están esperando la bendición de Dios? Él te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que le pongas la mano, tu negocio, tu trabajo, lo que le pongas la mano, todo eso lo bendice el Señor. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Versículo 11: y te hará Jehová tu Dios sobreabundar en bienes. ¿Cuántos lo creen? Eso es lo que dice la Biblia, yo lo creo. Te hará el Señor sobreabundar en bienes. Pastor, pero yo no lo estoy viendo ahora. Pero te alcanzará. Yo tuve tiempos de mucha escasez donde no lo vi, pero también me alcanzó. Te va a alcanzar. Te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia,
en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Versículo 12: el Señor te abrirá su buen tesoro, el cielo. ¿Cuántos quieren cielos abiertos? Para enviar la lluvia de bendición a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú nunca tendrás que pedir prestado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Versículo 13: si tú obedeces a Dios, eso es lo que puedes esperar. ¿Qué me deparará el año que viene? ¿Qué dice el horóscopo? Piscis, Virgo, Libra. Haz el 25, este es el número de tu suerte. Mentira, engaño. ¿Qué te va a deparar la vida? Lo que dice aquí, puedes esperar porque te va a alcanzar. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Dile a la persona que está a tu lado: tú eres cabeza, tú no eres cola. Y dice el Señor: y tú estarás encima solamente, y nunca estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. ¿Cuántos quieren eso? Díganme amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Hay dos cosas persiguiéndote en la vida: el pecado y las bendiciones. Números 32, 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Deuteronomio 28, 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que tú quieres que te alcance en la vida? ¿Qué es lo que tú quieres recoger en la vida? Ahora usted me dice: pastor, yo me he equivocado, he fallado, he sembrado muchas cosas malas. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Él te perdona. Él te libera de la culpa y te da una nueva oportunidad. ¿De qué? De empezar a sembrar cosas diferentes, un futuro diferente. Dios te da una oportunidad de un futuro diferente. Todos los que estamos aquí no estamos aquí porque seamos perfectos. Estamos aquí porque hemos sido perdonados. Yo cometí muchos errores en mi vida, errores fuertes, que hasta me acuerdo de ellos y digo: tremendo. Pero hace más de 20 años, en el 2000, 22 años, vamos para 23 años, le entregué mi vida a Jesús. Y hace 23 años empecé a sembrar cosas diferentes. Aquí estoy sembrando la palabra de Dios. Puedo decirte que es verdad: el pecado te alcanza, pero la bendición de Dios sobreabunda, te alcanza también en la vida. Si tú estás aquí, tú estás en pecado, yo quiero decirte: ojo, arrepiéntete, termina este año bien, pídele perdón a Dios, no sigas jugando con Dios, no juegues con el pecado, porque no puedes burlarte de un Dios justo.
Pide perdón a Dios. Si tú estás en pecado, pide perdón y ordena tu vida. Entrégate al Señor. Y dile: Señor, perdóname y dame una nueva oportunidad. Y este es el tiempo donde tú y yo necesitamos obedecer a Dios. Obedece a Dios, ama a Dios, escucha su palabra, sírvele al Señor. Y no importa que tú veas impíos que les va muy bien, nunca te sientas tentado a hacer lo mismo, porque créelo que aunque ellos hoy en día se burlen, algún día su maldad les alcanzará. Hay un fin justo, un fin bueno para las personas que aman a Dios. Y quizás algunos ni lo vean aquí, como ese hombre que toda la vida estuvieran los perros lamiéndole sus llagas y murió pobre, Lázaro. Y un rico se la pasó aquí, dice la Biblia, todos los días de banquetes, y se murió enfiestado en banquetes. Pero la muerte no termina con todo. Dice la Biblia que los papeles fueron cambiados y Lázaro se fue a un lugar de paz, al paraíso con Dios, donde no habría más tristeza, dolor, enfermedad por los siglos de los siglos y la eternidad. Y ese hombre que sí tuvo aquí 70 años y se burló de todo el mundo, a un lago eterno de fuego por toda la eternidad y los siglos de los siglos, porque su pecado no lo alcanzó aquí en la tierra, pero le alcanzó en la eternidad. Amados, aquí en esta tierra vamos a estar por unos cortos años. La eternidad es con Dios para siempre. Pon tus ojos en Dios, entrégate al Señor. No juegues con el pecado, vive para Dios, porque la bendición del Señor te alcanzará. ¿Cuántos dicen amén? Ponte sobre tus pies un momento. Y voy a guardar esta tarjeta de crédito porque no falta sino que la lleve Mime. Dígale: gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Dile: Señor, yo entiendo hoy que el pecado es una siembra, es una compra con tarjeta. No quiero dejarme enredar por los deleites temporales del pecado, porque no quiero las cuotas. No quiero tener que pagar cuotas en la vida. Yo no quiero que me alcance el pecado. Yo quiero tu presencia. Dile: Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Y si tú sabes que hay algo en este momento que está fracturado en tu relación con Dios, dile: Señor, hoy mismo me arrepiento de mi pecado. Me voy a alejar de esta fornicación, me voy a alejar de este adulterio, me voy a alejar de estos negocios ilícitos, me voy a alejar de esta mentira, me voy a alejar de esto que tengo oculto, me voy a alejar de esta perversión sexual. Dile: Señor, me voy a entregar a ti. Y dile: Señor, permíteme oír tu voz. Acontecerá que si oyeres la voz de Dios, hoy estás escuchando la voz del Señor a través de un hombre imperfecto como lo soy yo, pero que te dice: hijo, te amo,
te perdono tus pecados, te libro de la culpa. Y si mueres no tendrás que pagar por eso. Pero por eso te advierto del pecado, porque no quiero verte sufrir. Y no es que Dios te castigue, es que simplemente son las consecuencias es lo que sale de la tierra seca del pecado. Y dile: Señor, yo quiero aprender a obedecerte, a amarte. No te canses de hacer el bien, dice el Señor en su palabra, porque a su tiempo segarás si no desmayas. La bendición también te va a alcanzar. Las promesas de Dios van a alcanzarte a ti, a tus hijos, a tu familia. Dile: Señor, yo quiero que me alcance tu bendición, tu presencia, tu amor. Aunque corras, te alcanzará la misericordia de Dios. Dile: gracias, Señor.